Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a comenzar Apocalipsis capítulo 3. Pero primero repasemos la carta a la cuarta congregación de creyentes, la que revisamos en el capítulo 2, Tiatira. Y también quiero añadir información adicional sobre la alusión que hizo Juan en esa carta a Salmos capítulo 2. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1534. Quiero que vayan directo a los versos 26 y 27. Versos 26 y 27 del capítulo 2 de Apocalipsis. En la lección anterior, leímos este segmento de Salmos 2, versos 8 y 9. Pídeme, y yo haré de las naciones tu herencia. El mundo entero será tu posesión. Los quebrantarás con vara de hierro, los harás pedazos como vaso de alfarero. Este pasaje en el Salmo 2 es al que se hace alusión en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. En apariencia, el contexto de este salmo parece ser sobre el rey David. Sin embargo, está claro para los antiguos sabios que esto también se refiere a un rey del linaje real de David que aún estaba por venir, el Mesías. Por tanto, el trasfondo es que cuando el Salmo 2, verso 8 dice que yo, es decir, Dios Padre, haré de las naciones tu herencia, la frase tu herencia se refiere al Mesías. Sin embargo, por la forma en que se está escribiendo Apocalipsis capítulo 2, porque tenemos aquí ambos pasajes, Salmo 2 y Apocalipsis 2, y ahora estamos hablando de Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Y allí la persona que recibe autoridad para gobernar sobre las naciones es la misma persona que se menciona en el verso 26, el vencedor, aquel que obedece al ser de la visión divina, Dios. En otras palabras, se está refiriendo al creyente en Apocalipsis capítulo 2 y no al Mesías. Es el creyente el que regirá las naciones en Apocalipsis 2:27, pero eso no es lo que dice el Salmo 2. En el Salmo 2, la referencia es decididamente al rey o a un futuro rey, el Mesías del linaje de David. ¿Tenemos un conflicto aquí? En varios de los escritos que se consideran confiables, que se encuentran en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, el apóstol Pablo describe la increíble verdad de que aquellos que perseveran en la fe están verdaderamente unidos a Cristo y vivirán y reinarán con Él para siempre. En 2 Timoteo 2, del 11 al 13, leemos esto. Esta es una declaración fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él nos negará. Esa última parte, digamos que da un poco de miedo. Estos dos versos están llenos de dos verdades poderosas que podrían usarse de base para varios sermones. La primera es que si perseveramos, o como lo dice en Apocalipsis, si somos vencedores, regiremos las naciones con Cristo. Y la segunda, si decidimos destruirnos a nosotros mismos y negarlo,
Él nos negará a nosotros. Por tanto, la primera y la segunda verdad son opuestas entre sí. La primera verdad es un pensamiento muy agradable para un creyente. Respalda lo que acabamos de leer en Apocalipsis 2, 26 y 27. Y es que, en coordinación con el Mesías, los creyentes regirán a las naciones, así como el Padre delegó la autoridad del día a día sobre su reino a su Hijo Yeshua. Así también, Yeshua delega ahora una porción indefinida de gobierno sobre las naciones del reino de Dios para los creyentes. La segunda declaración fiel es un pensamiento desagradable. Si alguna vez decidimos negar a Jesús, Él nos negará. Solo me quedaré un momento en esto. Pero aquí hay otra prueba de que la doctrina, una vez salvo, siempre eres salvo, es solo eso, una doctrina hecha por el hombre y que desafía las Sagradas Escrituras. Y aunque ambos lados del debate, por supuesto, reconocen que este versículo habla claramente de perder la salvación, los que defienden la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, dicen que las personas mencionadas en este pasaje que niegan al Mesías y pierden su salvación, nunca fueron realmente creyentes en primer lugar, solo fingían creer. Esa es la respuesta habitual que dan cada vez que leemos alguno de los diversos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan claramente de revertir nuestra historia de redención por nuestra verdadera y severa desobediencia. Debo decir que, en lo personal, me quedo perplejo ante ese argumento porque es intelectualmente deshonesto, pero principalmente porque es muy peligroso para el creyente. En esencia, la postura que toman es que es imposible para cualquier creyente renunciar a su salvación o que nos la quiten. Por tanto, los muchos pasajes del Nuevo Testamento donde se nos advierte al respecto son todos meramente hipotéticos. Y en todos los casos, tal hipótesis es imposible de todos modos, por lo que simplemente se exonera. En 2 Timoteo 2:12, la palabra traducida como negar en griego significa desconocer o renunciar. Y para renunciar a algo, primero tienes que poseerlo. Oigan esto. Un no creyente no puede renunciar a Cristo, porque nunca lo aceptó en primer lugar. La advertencia que hace Pablo y que hace Dios es para los creyentes, no para los no creyentes. Es para los salvos, no es para los que no son salvos. Bien, pasemos a la segunda mitad de Apocalipsis 2, verso 27. Las palabras de Juan son que Él los regirá con vara de hierro y los hará pedazos como vaso de alfarero. ¿Quién es Él? ¿Él quién? Una vez más, en este pasaje de Apocalipsis, esto solo puede referirse a los creyentes que vencen y obtienen la victoria. Pero el Salmo 2, en realidad se refiere al rey Mesías davídico. Entonces, lo que está sucediendo es que Dios está afirmando que el reinado de los creyentes sobre las naciones en el reino milenial no será simbólico. Será real, será tangible. Se nos dará un grado de autoridad para tomar decisiones, para impartir justicia, pero bajo el liderazgo del Mesías. De hecho, el reinado que nuestro líder, Cristo, tendrá y compartirá con nosotros será completamente intolerante. Ese es el significado de regir con vara de hierro. La vara del rey
es otra palabra para el cetro del rey y el símbolo de su autoridad. Esta es una metáfora muy usada en la antigüedad, y dado que el hierro era el metal más duro conocido por el hombre hasta los tiempos del Nuevo Testamento, entonces una vara de hierro significa que el reinado es absoluto, es irrompible, es inflexible, no hace concesiones, es intolerante. Pero, ¿cuál será el estándar de justicia según el cual los creyentes regirán y que es tan inflexible? La Torá, la ley de Moisés. Es el mismo estándar por el que debemos vivir ahora y hasta que deje de existir esta tierra y este universo actual. Ahora bien, ¿eso es solo una declaración de alegoría o hipérbole de mi parte? Difícilmente. Mateo 5, 17 al 19. No piensen que he venido a abolir la Torá y los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. En verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Torá, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Así que el que desobedezca el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas el que los obedezca y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y como estas son las palabras registradas de Cristo, ¿lo acusaremos a él de alegoría o hipérbole? O tal vez de simbolismo sobre la Torá, que traduce literalmente ley, como algo que sigue existiendo, que debe obedecerse hasta que pasen el cielo y la tierra? Difícilmente. Apocalipsis 21:1. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el antiguo cielo y la antigua tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Después del reinado de 1000 años de Cristo, que en su nombre mismo nos dice que esta tierra tiene un comienzo y un fin definidos, después de eso comienza la era eterna, que no tiene fin. Y por tanto, no se puede medir en años porque los años ya no tienen significado. El inicio de esta nueva y última era está marcado por la creación de una nueva tierra y un nuevo universo. La justicia ya no será necesaria. Así de perfectas serán todas las cosas, pues el universo y la humanidad serán, de una vez por todas, libres de pecado y de maldad. Por tanto, la ley finalmente se volverá obsoleta, ya que no será necesaria. Pero hasta entonces, la ley es lo que nos rige, es nuestro mandato, así como Yeshua instruyó a sus seguidores en el Sermón del Monte. La Torá es el estándar del creyente ayer, hoy, incluso en el reino milenial, cuando no se tolerará ninguna desviación. De hecho, eso ayuda a explicar por qué en el reino milenial incluso el sacerdocio levita será resucitado y se restaurará un templo nuevo que estará en pleno funcionamiento, incluidos los sacrificios, para que cada elemento de la ley pueda ejecutarse y obedecerse. Por cierto, esto lo leemos en un nivel minucioso de detalle en los últimos 8 capítulos de Ezequiel. Pasemos ahora a la nota final de esta revisión. El tema de la reprensión de Dios en Tiatira se centra en esa mujer Jezabel, como se le llama. Esa mujer Jezabel, que afirma ser profetisa y que enseña a la gente las mismas cosas que se enseñaban erróneamente en Pérgamo. ¿Cuáles eran esas cosas? Básicamente eran que está bien comer lo que quieras y que puedes hacer caso omiso de las leyes de Dios sobre la moralidad sexual. Hay un par de lecciones que debemos sacar de esto. La primera es que, bíblicamente hablando, aunque los profetas aparecen muy rara vez, parece que el mundo cristiano está lleno de ellos.
¿son todos reales? Por supuesto que no. De hecho, no estoy seguro de que ninguno de ellos lo sea. La prueba de un verdadero profeta es que nunca puede equivocarse. Sin embargo, muchos de los que dicen ser profetas hoy en día hacen predicciones que son ambiguas y para el largo plazo, por lo que es casi imposible precisarlas. Pero muchos hacen predicciones definidas, la mayoría de las cuales nunca ocurren. Pero sus seguidores están tan cautivados con ellos que nunca se molestan en hacer un seguimiento para ver si sus profecías alguna vez se cumplieron. Mi consejo para ustedes, y es solo un consejo, si simplemente decides alejarte de los que dicen ser profetas, vas a tener razón 99.99% del tiempo. Y si crees que eres un profeta, estarás equivocado el 99.99% de las veces. No necesitamos más profecía de la que Dios nos ha dejado en su palabra. Esta es fiable y digna de confianza. Muchos creyentes en Tiatira escucharon y le dieron su lealtad a una profetisa que ellos creían que era real y no lo era. Y Dios determinó que expulsaría de su reino a ciertos seguidores de ella para siempre. Y otros seguidores enfrentarían severas tribulaciones personales como resultado. La segunda lección es esta. En varias de las 7 cartas se tratan 2 asuntos: pecados sexuales y comer como comen los paganos. El tema de la alimentación siempre ha sido un tabú para los cristianos, tal como la Iglesia ha enseñado falsamente y como esa mujer Jezabel lo enseñó. Así como Balaam enseñó que los adoradores de Dios pueden comer cualquier cosa sin restricciones. En tiempos modernos, la rebelión más reciente de la Iglesia se trata de echar por tierra las restricciones bíblicas sobre el comportamiento sexual. Está de moda, entre pastores, enseñar que las leyes sobre el comportamiento sexual eran solo para los pueblos antiguos. Y por lo tanto, obedecer esas leyes solo es una muestra de una mentalidad primitiva y no iluminada. La desobediencia a una de las leyes de Dios es un camino peligroso que conduce a la desobediencia de otras leyes de Dios. Y me parece intrigante que en las cartas a estas 7 iglesias, Dios parece indicar siempre que hay un vínculo entre el pecado de comer lo que queramos sin restricciones y la inmoralidad sexual. Es decir, no es que sean lo mismo, pero en cambio puede ser que una rebelión contra las leyes alimentarias termine llevando a una rebelión contra las leyes de la conducta sexual. La implicación está allí, pero tal vez esto está más allá de la intención de estos pasajes. Lo dejo a criterio de ustedes. Pasemos al capítulo 3 de Apocalipsis, que comienza con la carta a la comunidad de creyentes en Sardis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1535. Apocalipsis 3, lo leeremos todo. Apocalipsis capítulo 3. Al ángel de la comunidad mesiánica en Sardis escribe: Aquí está el mensaje del que tiene el espíritu séptuple de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero de hecho estás muerto. Despierta. Fortalece lo que te queda antes de que también muera, porque he encontrado que tus obras son incompletas a los ojos de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y obedécelo. Apártate de tu pecado, porque si no despiertas, vendré como ladrón. No sabes en qué momento vendré sobre ti. Sin embargo, tienes a unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y caminarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. El vencedor será vestido como ellos de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, lo reconoceré individualmente delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Al ángel de la comunidad mesiánica en Filadelfia, escribe: aquí está el mensaje del Ha-Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que si abre algo nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo nadie más puede abrirlo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Sé que tienes poco poder, pero has obedecido mi mensaje y no me has negado. He aquí, yo te entregaré algunos de la sinagoga del adversario, esos que dicen ser judíos pero no lo son. Al contrario, están mintiendo. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sabrán que te he amado, porque has obedecido mi mensaje de perseverar. Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a las personas que moran en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. También escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Al ángel de la comunidad mesiánica en la Odisea escribe: aquí está el mensaje del Amén, del testigo fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. ¿No sabes que eres el miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Mi consejo para ti es que de mí compres oro refinado por el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no tengas que avergonzarte de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. En cuanto a mí, reprendo y disciplino a todos los que amo, así que esfuérzate y apártate de tus pecados. He aquí, estoy de pie en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. Se emplea el saludo estándar al inicio de la carta a Sardis, que una vez más incluye solo una descripción y caracterización de este ser divino que habla y que sigue sin dar su nombre. La descripción usa terminología tomada del capítulo 1, versos 4 y 16, y también se usa parcialmente en el capítulo 2, verso 1, en la carta a Éfeso. Aquí, el ser divino dice que él posee el espíritu séptuple de Dios y las 7 estrellas. Es muy difícil discernir exactamente lo que esto significa. Si tomamos el espíritu séptuple de Dios en el sentido del Espíritu Santo, en lugar de algo como 7 arcángeles, y creo que el Espíritu Santo es la interpretación correcta, entonces vemos que las palabras dicen que el ser divino tiene este espíritu séptuple. Pero ¿lo tiene en qué sentido? ¿Se refiere a tener autoridad sobre nosotros? ¿A tener autoridad sobre el Espíritu? ¿O es como los creyentes se relacionan con el Espíritu Santo en el sentido de tener una persona de Dios que reside dentro de nosotros? Eso es algo que tenemos porque el Padre lo envió. Nos envió el Espíritu Santo cuando el Mesías nos dejó. Entonces, debido a que la estructura de la oración hace que el verbo tener se aplique tanto al Espíritu séptuple como a las 7 estrellas, ¿debemos tomar la relación que este ser divino tiene con las 7 estrellas de la misma manera que está en relación con el Espíritu séptuple?
Es decir, debemos entender que este ser divino tiene autoridad sobre las 7 estrellas y también sobre el espíritu séptuple, ¿o es otra cosa? Es difícil. Anteriormente se estableció al final del capítulo 1 que este ser divino tiene autoridad sobre las 7 estrellas, que se dijo eran ángeles. Entonces, si tomamos ese significado y lo aplicamos también al espíritu séptuple de Dios, asumiendo que significa el Espíritu Santo, también tendríamos que entender que este ser divino que está hablando aquí tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Y si asumimos, como lo hace la mayor parte del cristianismo, que debemos identificar a este ser divino de Apocalipsis como Cristo, ahora tenemos que Cristo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Esto desafía la doctrina cristiana estándar de una Trinidad de coigualdad en la que ninguna de las personas tiene autoridad sobre las demás. Por otro lado, si estamos de acuerdo en que el Padre es preeminente sobre las otras personas de la Trinidad, y esto es lo que Juan cree, entonces solo el Padre puede tener autoridad sobre el Espíritu Santo, así como solo el Padre puede tener autoridad sobre el Hijo. Sé que esto nos hace doler la cabeza, pero piénsenlo. Esta es la realidad con la que se nos dice que comencemos el capítulo 3. Y los desafío a encontrar algún comentario de Apocalipsis que siquiera trate este tema. Este pasaje es una de las muchas razones por las que regularmente he llamado su atención al hecho de que, hasta ahora, en ninguna parte este ser divino ha sido identificado por un nombre, ni siquiera por él mismo ni por Juan. Además, hemos sido testigos de una serie de descripciones y caracterizaciones fuera de la norma, que hacen que la identificación de este ser sea muy incierta. Es por eso que no iré más allá y solo diré que este es el Dios de Israel que está hablando. Y lo digo en el sentido de Dios, es decir, la deidad en general. Dado que han pasado algunos miles de palabras desde nuestra introducción a Apocalipsis, les reitero que a mi parecer, la posición más sabia y humilde que debemos tomar es admitir que hay un gran misterio aquí, que probablemente nos sobrepasa por ahora. Insistir en que quien habla es una persona particular de la deidad o atributo de Dios, es un intento de poner a Dios en una caja hecha por el hombre. En realidad, todo lo que estamos haciendo es ponernos nosotros en una caja. Nos estamos haciendo lo que millones de judíos se hicieron a sí mismos en las décadas previas a la primera venida de Cristo. Insistir en un conjunto de circunstancias precisas y claramente definidas, y un medio positivo para identificar al Mesías, todo lo cual no estaba bíblicamente claro para ellos en ese momento. Cuando Cristo regrese, piensen en esto, en la segunda venida, cuando Cristo regrese a nosotros, de alguna manera, Él estará acompañado por Dios Padre, porque descubrimos eso en Zacarías 14, ¿no es cierto? ¿Bajo qué forma o formas Cristo y Dios Padre se manifestarán? Eso es algo imposible de determinar para nosotros en este momento, porque aún no ha sucedido. Así que lo mejor es, en mi opinión, no saltar a conclusiones doctrinales que simplemente cumplen con agendas institucionales o tratan de hacer lo complejo o lo incognoscible algo simple y fácil de comprender. Estén alertas. Mantengan una mente abierta. Conozcan la palabra de Dios lo suficiente como para poder reconocer lo que puedes saber y lo que tal vez no puedes saber en este tiempo de la historia. No confundan ambas cosas. Ahora bien, mientras que Sardis no era tan mala como Pérgamo,
tampoco es que estaba lejos de serlo. Sardis se ubicaba a 27 millas al sur de Tiatira. Se podía ir a pie en un solo día, de una ciudad a otra. En un momento dado, Sardis fue una de las ciudades más grandes de Asia, pues era la capital de una región llamada Lidia. Su deidad patrona era Sibila, cuya imagen estaba estampada en las monedas. Se dice que ella tenía el poder de la resurrección de los muertos. Sin embargo, aproximadamente medio siglo antes de que Juan escribiera Apocalipsis, un enorme terremoto arrasó Sardis, y para los tiempos de Juan todavía no se había recuperado del todo. La ciudad estaba en un estado deplorable, la economía estaba en problemas, y los creyentes que vivían allí, igual que todos los demás, tenían que trabajar muy duro para ganarse la vida. Dios inmediatamente confronta a la congregación de Sardis con una acusación condenatoria, diciéndoles que son unos farsantes. Dios dice: tienes fama de estar vivo, pero de hecho estás muerto. Claramente, esto se refiere a la condición espiritual de los creyentes de Sardis. Algunas versiones de la Biblia eligieron traducir la gran palabra griega onoma como nombre en lugar de fama o reputación. Cualquiera de las dos formas es correcta, ya que esta palabra funciona de la misma manera que la palabra hebrea Shem, que significa reputación o nombre. Aún sigue sucediendo en nuestros días, pero pasaba mucho más en la antigüedad. El término nombre incluía todos los aspectos del carácter de una persona. Y era habitual, especialmente en los israelitas, darle a un niño un nombre propio que los padres esperaban que reflejara la naturaleza y el carácter que el niño tendría al crecer. En nuestros días, un nombre significa principalmente una identificación personal legal. En la antigüedad, un nombre significaba principalmente carácter y reputación. Por tanto, muchos comentaristas dicen que lo que significa este pasaje es que estas personas todavía dicen ser cristianas, pero ya no tienen la fe espiritual interior de los cristianos. En mi opinión, esa es una exégesis defectuosa. Primero, es más que dudoso que el término cristiano existiera en los días de Juan. Segundo, el uso de este término como un nombre propio, tal como Christian, estaría significativamente fuera de la norma para el siglo I después de Cristo. Más bien, esto habla de reputación. Y aunque en un principio Sardis había trabajado duro, y su sincero ministerio externo le ganó una reputación admirable en su comunidad, ya no conservaban ese mismo carácter interno o esa pasión por difundir las buenas nuevas y hacer buenas obras. Dios usa los términos vida y muerte para caracterizar su condición espiritual. Al principio están espiritualmente vivos y ahora están espiritualmente muertos. Si estás vivo espiritualmente, eso significa que eres salvo y que estás en la voluntad de Dios. Si estás muerto espiritualmente, estás perdido y estás fuera de la voluntad de Dios. Y sin embargo, debido a todas sus actividades que se ven tan bien externamente, eso ha servido como un disfraz que efectivamente ocultó su verdadero estado espiritual de decadencia. Pero no se lo ocultó a Dios, porque Dios ve los corazones. Como pasa con todas las cosas que involucran a los humanos, pocas cosas son absolutas. Las peores personas invariablemente tenían algo bueno en ellas y viceversa. Lo mismo ocurre con Sardis. Muchos en la congregación están espiritualmente idos,
Muchos otros están en camino de unirse a ellos, pero no todo está perdido. Queda una pequeñísima porción de vida espiritual dentro de algunos en ese grupo, pero está peligrosamente cerca de extinguirse por completo. Y antes de continuar, quiero relatarles que, al leer esto, el primer pensamiento que tuve fue, ¿cómo puede un grupo de creyentes estar tan carentes de vida espiritual y no ser conscientes de ello? ¿Cómo es posible? Es decir, algo ha salido terriblemente mal, y toda sensibilidad espiritual al respecto parece haberse reprimido en Sardis. Sin embargo, en la superficie todo se ve bastante bien, todo se ve normal. Les haré un resumen. Se han vuelto tan letárgicos en sus deberes de creyentes ante Dios que Él está a punto de quitarles su luz, lo que significa revertir su redención. ¿Y cuál es el más importante de todos los deberes de un creyente? No solo proclamar el Evangelio, sino vivirlo. Este grupo se había vuelto tan ensimismado que simplemente existía como una asamblea y mantenían una fachada de religiosidad que era lo suficientemente buena. Sin duda, es el liderazgo el que está en cuestión aquí. Los líderes. Este llamado del Señor a despertar, a fortalecer lo poco que queda antes de que se desvanezca, es un llamado para que los líderes lleven a cabo sus responsabilidades. Dios dice que sus obras están incompletas ante sus ojos, así que no es que no estuvieran haciendo cosas que parecían estar bien. Las estaban haciendo desde un espíritu equivocado, sin la motivación adecuada. No se les acusa de comer alimentos sacrificados a los ídolos. No se les acusa de ser sexualmente inmorales. De hecho, me atrevería a decir que estas personas eran probablemente buenos ciudadanos, éticos, morales, admirados, tal vez incluso honrados por la comunidad. ¿Cuál era el remedio para ese coma espiritual? En el verso 3, Dios dice que es recordar lo que habían recibido y oído y obedecerlo y apartarse de su pecado. En pocas palabras, la palabra de Dios, su obediencia a ella, había desaparecido. Esta iglesia se había convertido en un grupo social de gente agradable, y se felicitaban por eso todos los días. Los líderes los llevaron a eso, y no fueron capaces de notar los resultados. Me tomaré unos momentos para comunicar algo importante, que va dirigido, sobre todo, a pastores y otros líderes de la iglesia que puedan estar escuchando. Lo que hacen en su congregación respecto a la palabra de Dios es tomar un versículo bíblico o dos y luego usarlos fuera de contexto para validar un sermón doctrinal o social de 5 puntos que sabes que los miembros de la iglesia quieren oír o que quizás hayan ya oído incontables veces. Cuando fuiste al seminario, ¿pasaste la mayor parte de tu tiempo familiarizándote extensamente con la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿O fue invertido en aprender cómo hacer iglesia? ¿Cómo administrar el personal? ¿Cómo recaudar dinero? ¿Cómo mantener los asientos ocupados y defender las doctrinas de tu denominación? ¿Eres el pastor, el maestro y el líder espiritual de la iglesia? ¿O eres el director ejecutivo de la iglesia? Me han preguntado tantas veces,
Cómo Estados Unidos, el hemisferio occidental y la mayor parte del mundo han llegado al lugar desastroso en el que están. Sin Dios, en el caos, aparentemente sin esperanza. Y mi respuesta es siempre la misma. La falla comienza en el púlpito. Líderes, Dios nos ha mostrado el camino. Nos ha dado el manual y no le hacemos caso. No hemos educado a nuestro pueblo bañándolo en la luz de Dios, que es la Biblia. En cambio, hemos relegado a los miembros de la iglesia a recibir oratoria artística, humor deslumbrante, drama emocional y un elaborado programa de música insuperable. Hemos fracasado al crear iglesias que se parecen más a salas de conciertos sofisticadas o a fortalezas seguras que a lugares que acogieron a los heridos y a los quebrantados. Y en estos tiempos, además hemos fallado en tener respuestas para aquellos que buscan la verdad, la autenticidad, en un mundo lleno de giros, mentiras y odio. Y si tenemos suerte y somos una iglesia con buenos recursos, la respuesta que solemos dar a los que acuden a nosotros es repartir comida, certificados para estadías gratuitas en hoteles, dinero para gasolina y la promesa de oraré por ti, que tal vez suceda alguna vez. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que tomemos el tiempo para aprender verdaderamente la palabra de Dios. Humildemente enseñarlas a nuestros rebaños, para que podamos mostrarles a los que vienen a nosotros que no hay más que uno, que se especializa en restaurar lo que está muy roto y que de otra manera no podría ser reparado. Y luego tenemos que discipular a los que vienen a nosotros. Es importante discipular a los que vienen a nosotros en el largo plazo. Pero para eso se necesita tiempo y esfuerzo, tanto de los líderes como de la congregación, que debe invertirse en cosas que no sean complacernos a nosotros mismos. Lamento decir que gran parte de la iglesia moderna se ha convertido en la antigua Sardis. Pero los de la congregación laica no están fuera de peligro respecto a esto. La gente en los días de Juan no tenía librerías bíblicas. No tenían Amazon o Internet, donde se puede recibir la palabra de Dios por menos de lo que cuesta una hamburguesa, o incluso gratis. No conozco una iglesia que no le daría una Biblia gratis a quien se la pidiera. La palabra de Dios está al alcance de la mano. Hay tantas formas de acceder a ella, pero depende de ti tomarte el tiempo y el interés de usarla y obedecerla. Dios no hace que los líderes de una iglesia sean intocables e inaccesibles, ni tampoco que cada buena idea sea de nuestra responsabilidad idearla o llevarla a cabo. Ustedes en la congregación tienen el trabajo de discernir. ¿Cuál es su razón para pertenecer a cierta congregación? ¿Saben cuál es la respuesta más frecuente que me dan las personas sobre por qué eligen ir a la iglesia a la que van? No es porque allí aprendan mucho. No es porque hay tantas áreas de servicio en las que participar. ¿Quieren saber la respuesta que casi siempre me dan? Es que el pastor es tan chistoso. Dice cosas graciosas. Los sermones son cortos y emocionantes. Y la segunda respuesta más frecuente es: la música es genial y estimulante. ¿Les parece que esa es la forma en que Dios quiere que elijamos participar en una congregación? Si piensas así, tienes la mentalidad de Sardis.
El versículo 4 es una mezcla. En la superficie hay mucha esperanza, y bajo la superficie no hay más que juicio. El Señor dice que a pesar de la condición espiritual verdaderamente espantosa de la asamblea de creyentes de Sardis, hay un pequeño grupo de personas que no se han manchado las vestiduras. Es decir, hay un remanente piadoso. El ensuciarse las vestiduras no es una expresión hebrea, pero ciertamente emplea un modo de hablar que se ajusta a la cultura judía sobre la contaminación ritual. Otra palabra bíblica más familiar sería impura. Lo diré de esta manera. Las vestiduras blancas son vestiduras ritualmente puras. Las vestiduras manchadas o sucias son vestiduras ritualmente impuras. Ritualmente impuras. Pero hay otro aspecto de la idea de vestiduras blancas que debemos incluir para que tengamos un entendimiento completo. Las vestiduras blancas y limpias simbolizan las obras y acciones justas que los adoradores de Dios deben hacer. Estas son obras y acciones justas que deben ocurrir como consecuencia de nuestra salvación. Estas no nos salvan. Los creyentes que les gusta hablar de que son salvos, pero no hacen buenas obras y acciones por otros, están, en el mejor de los casos, incompletos. El hermano de Yeshua, Jacobo, que es llamado Santiago en nuestras Biblias en español, lo expresó de esta manera. En Santiago 2, del 14 al 18, dice: ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tener fe, pero no tiene acciones que lo comprueben? ¿Puede una fe así salvarlo? Supongamos que un hermano o hermana no tiene ropa ni comida diaria y alguien le dice: Shalom, mantente abrigado, come bien. Pero no le da lo que necesita. ¿De qué sirve? Por tanto, la fe por sí misma, si no tiene acciones, está muerta. Pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es una afirmación bastante fuerte. Y está muy en lo cierto. Así que quedan unos pocos creyentes en Sardis que no se han vuelto impuros a los ojos de Dios. Y porque no están impuros y no están contaminados, entonces son dignos de continuar caminando con el Señor en su luz y en su redención. Luego, en el verso 5 se usa de nuevo el final típico de las 7 cartas. Dice: a los vencedores, es decir, a los que vencen el pecado que Dios ha expuesto en ellos, llevarán las mismas vestiduras blancas que el remanente que ha permanecido fiel y puro. Y después Dios dice que a los que se arrepientan, no les será borrado su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es un libro celestial donde aparecen los nombres de todos los que están redimidos y que vivirán en la eternidad con Dios. Pero ¿qué pasa si tu nombre no está en ese libro? Pues pasaría lo contrario, obviamente. Escúchenme, creyentes. Este es otro pasaje en el que los seguidores de la doctrina una vez salvo, siempre salvo, dicen: es que esto es algo solo hipotético, sabemos que está allí, pero en realidad eso no puede pasar. O dicen: es que estos creyentes nunca fueron creyentes en realidad. Pero no hay ningún indicio de que eso sea así en este pasaje, o de que esta amenaza sea algo hipotético. Estos son creyentes que han caído
o están a punto de caer, porque de lo contrario el Señor no les estaría diciendo que regresen a lo que oyeron por primera vez. Estos son creyentes que han sido señalados por lo que se han convertido, pero están en completa negación al respecto. Y en su misericordia, Dios les dice que ellos y nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. Pero si eso no sucede, Él borrará nuestro nombre del libro de la vida. O para usar las palabras del verso, Dios borrará tu nombre. No se puede borrar un nombre que nunca estuvo allí. Al igual que no puedes renunciar a Cristo si nunca lo aceptaste. Así que tu nombre estuvo en un tiempo en el libro de la vida, pero Dios te ha juzgado ahora impuro e infiel. Por tanto, has sido eliminado. Dios entonces dice, lo reconoceré individualmente delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una prueba sólida de que este ser divino es Cristo. Pero en lugar de detenernos más en cómo saber quién es este ser divino, creo que es mejor enfocarnos en el hecho de que encontramos estas mismas palabras. Estas mismas palabras están en el Evangelio de Mateo. Interesante. Y aunque eso no debería sorprendernos, lo que debería ser útil para nosotros es el contexto en el que se encuentran esas palabras. En Mateo 10, versos 26 al 33, leemos lo siguiente. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no ha de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que oyen al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en Gehinón. ¿No se venden 2 gorriones por casi nada? 2 por un azarión. Y sin embargo ni uno de ellos caerá al suelo sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, cada cabello de vuestra cabeza ha sido contado, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos gorriones. Al que me reconozca en presencia de otros, yo también lo reconoceré en presencia de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de otros, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El contexto en Mateo. La escena de todo esto es la persecución. Por tanto, creo que probablemente es correcto decir que el contexto en Apocalipsis con respecto a Sardis, los creyentes de Sardis, también era la persecución. Ese es el telón de fondo. No hay duda de que, al igual que las otras 6 congregaciones de creyentes, Sardis estaba bajo mucha presión, no necesariamente porque estuvieran sufriendo daños físicos de alguna manera. Vivían en un ambiente pagano y las presiones para ajustarse a esa norma social pagana, eso siempre estuvo presente. Las acusaciones que Dios les hace a ellos reflejan una condición de estancamiento espiritual. Aunque desde afuera parecían ser una congregación vibrante y dinámica para la comunidad, y por mucho que deseemos encontrar algún punto medio en el que podamos agradar a Dios y agradar al mundo no creyente, no existe un lugar así. No hay neutralidad con el Señor. No existe una Suiza espiritual. Recuerdo que hace muchos años, cuando era joven, asistía a un servicio de la iglesia y el pastor dijo algo que se me grabó en la memoria.
Como seguidor de Cristo, si no eres un marginado para el mundo, simplemente no te estás esforzando lo suficiente. Y claro que Él no quiso decir que deberíamos tener la intención de antagonizar a los no creyentes y causar muchos problemas. Más bien quiso decir que, si nos comportamos y vivimos muy parecido al resto del mundo, y somos tan fácilmente aceptados por el mundo, tal vez es porque no estamos trabajando muy duro para ser creyentes victoriosos. No estamos trabajando duro para vivir según las normas de Dios. La próxima semana estudiaremos la carta a los creyentes de Filadelfia. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.